Buenas tardes, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Vamos a hablar en este momento, a partir de este momento, durante media hora, sobre la relación del espíritu y el alma. Estamos con un texto que es el hombre espiritual, y que el hombre espiritual no solamente es alma y espíritu, alma y cuerpo, sino que es espíritu, alma y cuerpo, como nos enseñan las Escrituras. Y no podemos salir ya de esto. Todos aquellos que no acepten esto como la verdad revelada van a entrar en un camino sin salida. Así que yo lo advierto, lo creo y lo testifico de acuerdo a las Escrituras. Porque hay algunos que establecen que somos alma y espíritu y que el espíritu está en el alma. Y que en el alma hay un compartimento que es espiritual. Imposible de aceptar. ¿Por qué? Porque sabemos que en el alma está la carne, la concupiscencia humana. El alma no tiene nada bueno, ¿no? Y el Señor estableció el hombre es carne antes de ser entrado, metido en Dios para santificación. Esto hace que podamos estudiar entonces cómo funcionamos nosotros. Este texto y este tema no hace otra cosa que meternos en la psicología. Oh, que tiene miedo a la psicología. No le tenga miedo. La psicología es justamente composición de dos palabras que habla de psiquis, que es la mente o el alma, y logos, que es palabra o estudio. Entonces, psicología es el estudio que se hace de la mente humana. Acá estamos justamente, troncalmente, en el punto de que lo que estamos tratando es base a la psicología, pero no le vamos a llamar psicología. Directamente vamos a poner como que esto nos lo establece la Escritura, la palabra de Dios. O sea, la Biblia, que en griego es los libros. Y los libros, desde Génesis a Apocalipsis, son todos los libros sagrados que tenemos. ¿Y por qué le damos validez a esos libros? Porque cuando comenzamos a leer la Biblia, o sea, los libros sagrados, algo pasa en nosotros que nos hace trascender a la comprensión de cosas que con nuestra propia mente nunca vamos a entender. Por lo tanto, es el testimonio que da el Espíritu Santo a través de la Biblia que nos lleva a que estas realidades que vamos comprendiendo solo caben tenerlas en depósito en un lugar llamado espíritu humano, creado por Dios en Adán, caído al mundo de la oscuridad por el pecado, y luego en la venida de nuestro Señor Jesucristo, restaurado a nuevo con lo que llamamos, de acuerdo a las Escrituras, el nuevo nacimiento o la regeneración. El hombre hecho nuevo. Seguimos con el mismo cuerpo, seguimos con las mismas deficiencias, con las mismas enfermedades o defectos, pero el yo cambia, porque ahora hay una intervención de Dios en nuestra vida. Qué hermoso que es esto, que podamos decir, Dios un día intervino en mi vida y me cambió. Eso es lo que nosotros tenemos de nuevo para presentarle al mundo. Y ya no tenemos argumentación de la mente, de la psiquis. No argumentamos más con la psiquis, porque la psiquis no sirve para explicar todos estos fenómenos que suceden en nosotros como algo específicamente objetivos, comprobables. Y si otro no quiere creer o no puede creer, no es asunto nuestro, no le es dado, pero para mí, yo ya llegué al conocimiento. La fe entonces es saber. Y es un saber espiritual, no un pensamiento humano, psicológico o psíquico. La fe es conocimiento. La fe es en mí
algo que yo ya lo sé. Lo único que no viene, y ahora lo vamos a ver, no viene por la vía del razonamiento humano, que es el recurso del alma. Atar o unir conceptos y llegar a un tejido conceptual que termina en una conclusión definitoria de acuerdo a que mi razón dice que esto es así y no cambia. Esto en el tema de la relación con el mundo espiritual de Dios, porque puede ser el mundo espiritual satánico, mundo espiritual de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, en nosotros no puede nunca llegar a equilibrar nuestro conocimiento que viene de esta razón. Por eso, el conocimiento que viene a través de que venga a nuestro espíritu es ahora intuitivo. Así que no razonamos más cuando nos encontramos con el Señor, sino que intuimos y verificamos. La palabra del apóstol Pablo nos dice: probad los espíritus si son de Dios. Nos es dado ese elemento de juicio, que intuimos algo, le damos un tiempo, volvemos a sentir otra vez, hasta que en nosotros entra una convicción que cuando queremos razonarla no llega a ningún punto de acuerdo con nosotros mismos. Y es lo que dice el Espíritu Santo a mi espíritu, lo cambia, y en mi espíritu ahora hay una fusión espiritual. ¿Cómo le llamamos a esto? Templo de Dios. Dios mora en el lugar santísimo, en mi cuerpo, y en mi cuerpo en el lugar espiritual, que es mi espíritu. Y le hago una comparación. Cuando Adán pecó, ese globo, usted sabe que un globo es para contener aire. Ese globo que estaba inflado con la presencia de Dios, con la vida de Dios, vino el tentador, Satanás, lleno de odio, de envidia por lo que Dios había creado después de la creación de los ángeles. Dijo: no voy a permitir que esto tenga lugar. Así que no le fue muy difícil, porque usted sabe que un globo de cumpleaños, apenas usted le inserta una aguja y déjelo ahí, se comienza a desinflar. ¿Qué es lo que pierde? Aire. En griego, aire es espíritu. La palabra espíritu es la palabra que se usa en griego para expresar lo que es viento, lo que es aire que corre, que se mueve. Por lo tanto, ese globo pinchado se desinfló, y como estaba inflado con el aire del Espíritu, o sea, la vida de Dios, que es espiritual, quedó totalmente, como usted puede imaginar, un globo vacío, y no sirvió para funcionar. Por eso el hombre quedó, a partir del pecado de Adán, quedó circunscripto, hecho Dios de sí mismo, pero sin el Espíritu de Dios en sí. Por lo tanto, enfrentó a Dios, y ahora alma y cuerpo sienten que son todopoderosos para juzgar a Dios, para ser juez de todo, aún de la creación, aún del comienzo, aún de todo. Eso está declarado en Génesis. Mírelo al hombre ahora Dios de sí mismo, como uno de nosotros, dice el texto. Vea usted entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? A restaurar ese globo, ese compartimento que es parte de la creación original. Y lo hizo tan bien que Jesús lo dijo: todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna y lo resucitaré en el último día. Versículo precioso que hace
que yo ahora entienda qué ha pasado conmigo y qué ha pasado con mi hermano, con mi hermana y con todo este pueblo de Dios que está metido en todas las partes del planeta, con errores, con todo tipo de diferencias, pero en su corazón llevan la marca. Han sido sellados por el Espíritu Santo. El momento de nacer por la fe en Jesús, sellados para vida eterna, significa que ahora va a tener aire dado por Dios, por gracia, y ya podrá pecar, pero tiene todos los recursos. La sangre de Jesucristo le va a limpiar siempre de todo su pecado, si se arrepiente. Entonces, ese es el gran tema que tenemos, que al Espíritu no se le puede quitar la identidad, porque allí estaba el lugar donde Dios iba a morar en el hombre, para que el hombre fuera parte suya. Y fíjese usted, ¿por qué no vamos a interpretar, como en segunda de Pedro, que Él en su gracia nos ha llamado a nosotros, nos está trabajando con su Espíritu día y noche y nos ha revelado que el propósito de Él es participarnos de su naturaleza divina? No somos Dios, no somos dioses, pero en el versículo de 2 Corintios 3:18, usted va a encontrar cuál es el proceso de Dios en la vida que está viviendo, en los años que ya tiene desde que creyó en Jesús y en los años que le quedan hasta el final de su vida. Él está haciendo esto, preparando un hijo en las características divinas, igual que el unigénito, para que luego el unigénito que está sentado a la diestra del Padre pueda contemplar la gracia y el amor de su Padre, que le regaló esta progenie para que sean la imagen del apóstol Pablo, su esposa, su cuerpo, un organismo en el cual es Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, es la cabeza, y los miembros, todos sujetos a la cabeza, hacen una sola realidad, un solo organismo. Cristo, Jesús, cabeza de la iglesia, y la iglesia, la esposa de este. Miren, tenemos en el Antiguo Testamento la imagen que ya Dios venía anunciando lo que iba a hacer con nosotros. Abraham mandó a su siervo a lejanas tierras que fuera a buscar esposa para su hijo. Y así fue, puede leerlo. El siervo fue y cumplió su misión. Y el siervo es el Espíritu Santo, que actuó en todo el accionar de Dios para que un día pudiera encontrar Isaac, la esposa que Dios le había asignado. Todo parece una cuestión de historia, pero si uno lo ve en la imagen que te muestra el Espíritu Santo, ves esa imagen de lo que nosotros somos hoy, esperándole. Y Él viene, nos anuncia a alguien, el Espíritu Santo nos toca y de pronto comprendemos que Él está enamorado de cada uno de nosotros. Esa es la imagen de aquel que fue a buscar esposa para su hijo. Ya nos venía hablando del Antiguo Testamento y ahora nos habla en el Nuevo Testamento con la realidad concreta. Ahora somos nosotros los que decimos, estoy esperando a alguien que se me manifieste más, que se transforme en el amor de mi vida, en el centro de mi vida, y que todo lo humano ya no sirve para mí. Miren qué linda imagen.
pero no una imagen del pasado, sino una imagen viviente, que es esto de que nuestro espíritu hoy es templo del Espíritu Santo. Cuidado. Cuando entres en tu espíritu, cierra la puerta, dice Jesús. Y allí que hay silencio. Creyentes, tenemos que restaurar el templo de Dios en nuestra vida. Hermanos queridos, yo lo digo con todo el corazón y les insto a que busquen restaurar el templo de Dios, el templo de su presencia. Que puedas ir y entrar en tu cámara secreta, cerrar la puerta a todo lo que es mundo o alma. Deja tu alma afuera con todas sus cosas y entra allí y dice Jesús, y habla con tu Padre que escucha en el silencio. Si no tienes esta práctica, si no tienes esta vida, y vas a tener muchos problemas, porque te avasallarán las situaciones humanas. El río de cloaca que viene sobre el mundo te arrastrará a lugares que nunca pudiste imaginar. Pero si estás en ese lugar, nadie te va a poder tocar, porque ese es el lugar de su presencia, del Todopoderoso, que mora en ti y que en vaso de barro te cubre día y noche. El espíritu y el alma. Es imperativo, y esto el espíritu, que un creyente sepa que tiene un espíritu, puesto que, como pronto veremos, toda comunicación con Dios tiene lugar en ese lugar, sucede en ese lugar. No puedes hablar a Dios con tus pensamientos carnales o mentales o razonamientos psicológicos. Nunca vas a poder orar. Nunca Él te va a aceptar así. Porque ese es un lugar sucio. Si eso ya estuviera limpio, ya nos llevaría mañana. Nos tiene en tratamiento de limpieza. Ninguno de nosotros puede entrar todavía en el reino. ¿Por qué? Porque estamos contaminados en el alma. La Escritura nos dice que cada uno pasará perfecto, como persona perfecta al Padre, y que lo único que quedará es el cuerpo hasta su venida, porque tenemos que ser sembrados en corrupción, y en esa pudrición del cuerpo se limpia todo, y luego ser levantados en perfección, igual que Jesús. Esa es la esperanza que tenemos, es lo que nos anima. Fácilmente sustituye las obras del Espíritu con los pensamientos y emociones del alma. Y aquí comenzamos ya a tener elementos para un autoexamen de cómo funcionamos. Se lo leo de nuevo para que usted lo vuelva a pensar. Fácilmente nosotros, el creyente o los creyentes, sustituimos las obras del espíritu humano con los pensamientos y emociones del alma. Y no sabemos manejarnos en ese lugar de la presencia de Dios. Y a eso le asignamos un día a la semana en un culto, por si acaso lográramos entrar en ese lugar de nuestro espíritu y tener un encuentro con el Espíritu Santo que está fusionado a mi espíritu. Usted va a decir, pastor, usted está hablando en jerigonza. Usted está hablando en un lenguaje en donde nunca nadie me explicó esto. Le estoy explicando cómo usted funciona. Y como Dios revela
que Él quiere que funcionemos. Las cosas del espíritu son del espíritu, las cosas del alma son del alma, y el cuerpo es un servidor de los dos. Por eso el cuerpo hace lo que el espíritu manda, pero el espíritu no puede hacer lo que quiere con el cuerpo, sino que tiene que insertar una dosis de somnífero al alma, para que el alma se sujete a mi espíritu. Y luego el alma, cuando dice sí, rendida por el poder de mi espíritu, recién el cuerpo responde a lo espiritual. Por eso nos asombramos tanto en un culto que haya manifestaciones en el cuerpo. Una persona que quedó ahí con los brazos levantados en movimiento. Una persona que cae de rodillas llorando. Y no le hablo de una persona que empieza a retorcerse en el suelo, gimiendo cosas raras. Ese ya está más lejos todavía, pero ese es otro tema. Un día lo vamos a tratar. Entonces, allí es donde se da mi conocimiento espiritual para que yo pueda distinguir las cosas de mi espíritu son santas. Las cosas en mi espíritu son divinas. ¿Por qué? Porque es el Señor que está ahí. Y el Espíritu del Señor, ¿sabe lo que hace? Se va consustanciando con mi espíritu, tanto que después yo no puedo dejar de sentir lo que siente el Espíritu Santo en mí. El espíritu humano no tiene independencia. El alma sí tiene independencia. El espíritu humano está vivo porque está el Espíritu Santo entrelazado con él. El Espíritu Santo se mete en el mismo globo donde está mi espíritu. Y allí el viento es algo como refrescante, como en pleno verano, un acondicionador de aire que lo cambia todo. De ese lugar yo no puedo salirme. Y desde ese lugar yo estoy controlando todo lo que hace mi alma. Por lo tanto, se establece una lucha y una guerra contra mi alma, desde mí mismo. Y por eso veo en mí y lloro delante del Señor las cosas que hago, que pienso y que digo, y no puedo hacer nada. Por eso es el hambre del Señor, el hambre de Dios para decirle: Señor, me entrego otra vez más, porque yo sé que tú puedes conmigo, pero yo no puedo. Y no es un desánimo, es un reconocimiento. Y es bueno que el creyente sepa en qué área se está manejando su ser, porque si no distingue, sucede lo que le acabo de decir. El creyente confunde los sentimientos con las emociones que son del alma. Y entonces cree que porque se siente emocionado o siente una lágrima que sale. Mire, el alma es tan astuta, y usted mismo lo sabrá, que usted de pronto después que se va de un culto, alguna vez le habrá pasado, puede pensar y llegar a pensar: bah, yo que creía que iba a tener que arrepentirme de tantas cosas, no fue necesario. Lo hice tan bien que nadie se dio cuenta. Levanté mis brazos, alabé, me emocioné delante del Señor, le confié todas mis cosas. ¿Quién fue que lo hizo? El alma tiene la astucia porque tiene el modelo de la realidad para hacer la ficción. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántas veces podemos creer que estamos en la correcta relación con Dios y lo estamos haciendo con el alma?
en donde el alma justifica toda y muchas cosas que nosotros, si vamos a la presencia de Dios, solo tendremos que arrepentirnos. Y ahora puedo decir, yo me identifico con mi alma también, porque lo que yo estoy diciendo es cierto para mí, y como conozco al hombre, al ser humano, es cierto para el ser humano también. Que en todo buscamos, y estoy hablando en un alto nivel de fe, todos buscamos acomodarnos y justificarnos. Porque eso de tener que arrepentirnos nos arruina todo el pastel de lo que veníamos armando anteriormente. Yo tengo convicción en mi alma de que eso que hice no es pecado. Pero no le dejo al Espíritu Santo que me traiga convicción de parte de Dios que es pecado. ¿Vieron cómo trabaja el alma y el Espíritu? Y eso hay mucho más para hablar todavía. De esa manera se autolimita al mundo exterior el alma, incapaz para siempre de alcanzar el mundo espiritual. Queda congelado el creyente y se le habla de mundo espiritual, de dimensión espiritual, y dice, amén. Pero ahí no quiere entrar. Una vez me preguntaron a mí hace 38 años, cuando recién vine a Misiones. Vine a hablar con un pastor muy importante que todavía anda por Posadas con su iglesia. Me presenté y cambiamos opiniones, visiones. Y me dijo, pero entonces vos sos de esos. Yo le decía que venía de Buenos Aires, pleno avivamiento espiritual. Entonces vos sos de esos que se tiran al piso y lloran. Y dije, sí, no, ya sé quiénes son esos. Ya sé, de eso ya conozco. Nunca más fui a verlo, porque me di cuenta que él no tiene ni idea de la realidad espiritual. Así que miren, esto que estamos viendo acá, y que ustedes escuchan como una exposición, lléveselo como un tesoro de intuición de parte de Dios. Guárdelo ahí, no lo piense, déjelo que quede empaquetado para cuando sea el tiempo. Que usted recuerde, como tantas veces uno recuerda, me parece, tenés tal cosa, vos no me podrías dar una mano con una... Me parece que yo tengo, espera que voy a ir a buscar. Y vas a tu armario, a tu alacena o no sé dónde, y buscas y buscas. Acá está. Mirá, esto es lo que vos andás buscando. Esa es la reserva del hombre espiritual, que siempre guarda y tiene para mostrarle a otro el caudal de su tesoro. Que el Señor te bendiga en esta tarde.